Finalmente ha llegado el día. En este video, a pesar de ser locuendo, que ya saben lo del formato para expresarme no es el mejor. Pero quería también utilizar esta herramienta como algo positivo, especialmente de lo que voy a hablar en este video. Antes de comenzar, tengo que sí o sí hacer estas aclaraciones y advertencias. Primero, este contenido contiene mucho que ver con la palabra de Dios y su obra en mi vida. Si te interesa puedes quedarte, y si no crees, respeto eso, pero también te invito a ver esto de igual manera, por supuesto no te obligo. Y por favor quiero que sean respetuosos dentro de los comentarios de este video, especialmente por lo que uno a veces opina de esto. Segundo, soy aún un creyente novato, alguien que espera bautizarse pronto, pero quería expresarme un poco de lo que Dios ha sido en mi vida. Tercero, no creo que seré capaz de responder o dar corazones en este video probablemente, aún no sé si quiero leer los comentarios por lo sensible también que es el tema de mi creencia para otras personas. Con todo esto aclarado, podemos comenzar. Y si para comenzar, a pesar de que la mayoría de mi contenido no se basa en eso, voy a decir estas palabras. Yo creo en Dios. No solo en eso, sino también que Jesús es Dios y que Él resucitó de entre los muertos después de sacrificarse por nuestros pecados. Actualmente es difícil negar que Jesús existió, por la cantidad de evidencia que se tiene del primer siglo con varias cosas que no me extenderé ya que hay muchos vídeos hablando de esto. Pero yo solo me centraré en los siguientes puntos. 1. Mi vida con Dios y cómo volví a Él. 2. El verdadero e increíble Dios. 3. ¿De qué te has salvado? 4. ¿Qué pasará con el canal a partir de aquí? Así que si este video es mucho más que hablar solo de mí mismo. Yo empecé mi vida siendo parte de una familia cristiana, obviamente con la costumbre de ir a la iglesia todos los domingos, y aunque desde siempre mi mayor anhelo era ir al cielo, realmente aún era un día más menos que inclusive creía que el diablo no existía. Pero lo de recalcar esto era que tenía más como tradición que algo de lo que se conectaba, así que no conocía de la manera en que lo hago ahora a Dios. Aún con esto, por así decirlo, era bastante religioso, incluso insultando la religión de otras personas, algo que no está bien ya que a pesar de todo Dios nos ha mandado a amarnos unos a otros como en el siguiente versículo que transcribiré a partir de mi Biblia. Juan capítulo 13 del versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Aunque podría parecer que solo son para los discípulos, también es para los demás como los mandamientos bíblicos o los siguientes pasajes. Primera de Juan capítulo 4 del versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto no di un buen ejemplo, y tampoco lo di contra la comunidad LGBT, mientras también era más pequeño, aunque al igual que Dios los ama a ellos, yo también, pero sus enseñanzas no son verdaderas, porque no solo no provienen de Dios, sino de pecados y de acciones que no honran a nuestro Padre que está en los cielos. Si quieren podré hacer un video más a profundo de lo que se me ha enseñado de esto, pero por ahora continuaré con mi historia. Igualmente desde aún más pequeño, mis padres tenían severos problemas entre ellos dos, discusiones que me afectaban personalmente y que a veces siguen pasando. Por lo tanto mi único escape eran o los momentos bonitos o estar en mi escuela al no pasar con mis padres. Pero una vez cayó la pandemia fui obligado a permanecer en casa al igual que permanecer dentro de estos problemas, lo cual causó que mi corazón se endurezca ante Dios, y también que ahora mi único refugio era estar dentro de los videojuegos. Y también tengo algunos versículos sobre esto. Mateo capítulo 13 versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Esto causa una condición espiritual con falta de sensibilidad hacia Dios y su voluntad. Así que no estaba en mis mejores años. Aunque lo peor solo iba a comenzar. No me extenderé mucho con este tema, pero seguro es algo que alguna vez afrontaron o lo siguen haciendo, y a esto me refiero a la lujuria y ver contenido para adultos en internet. Esto innecesariamente siendo lo que más ha captado actualmente en internet, y hay mucho contenido que lo incita hasta en plataformas como IT, y que lamentablemente junto a mi curiosidad caí al pecado.
Y no importa que te digan la paja, ni ver este contenido es bueno por los siguientes versículos. Mateo capítulo 5 versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio dentro de la Biblia es una acción sexual pecaminosa ante el matrimonio creado por Dios, teniendo relaciones entre una persona casada y no casada o ninguno de los dos casados. Y parecería que es lo de menos, o para algunas personas no es pecado, pero en los siguientes versículos verán, porque no solo esto está mal sino también, cuál es la verdadera consecuencia de cualquier pecado. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y también tanto al ver esto en internet o la paja que ya mencioné, esta mal y aparte es inmoralidad sexual, ya que nuestro cuerpo es el templo de Dios, y al hacer estos actos estamos contaminando nuestro cuerpo especialmente con la lujuria, como en los siguientes versículos. Primera de Corintios capítulo 6 del versículo 18 al 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes? ¿Y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den la gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que sí, estuve dentro de mi peor etapa, y lo peor estaba en la etapa donde no me importaba hacer esto, solo quería el placer, pero Dios nunca se olvidó de mí, su tiempo era perfecto, entre más escuchaba su palabra en distintas iglesias, ya que ese era un problema de nuestra familia, terminé dándome cuenta cada vez más que ya no quería hacer eso. Pero con respecto a mi corazón, un día en una de mis antiguas iglesias, pude sentirme mejor. Porque Él volvió a hacer mi corazón de carne. Tal y como el versículo siguiente. Ezequiel capítulo 11 versículo 19. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Así me volví más abierto a los temas de Dios, y cada vez más veía a la iglesia como algo más importante, pero aún tenía dos problemas. Rencor hacia mis padres y mi problema con la lujuria. Irónicamente, ambos problemas comenzaron a sanar a partir de 2 retiros cada uno de una de mis iglesias. Siendo el primero el rencor hacia mis padres. Pude aprender más sobre el pecado, y de lo que hizo Jesús por nosotros, y comprendiendo lo culpable que yo era, y que ni siquiera merecía la oportunidad de estar junto a Él, también vi, si yo no merezco el perdón, porque ellos no. Y así también seguiría aprendiendo de estos distintos versículos del perdón. Mateo capítulo 6 del versículo 14 al 15. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. La parte de lo que nos salvó Jesús y porque no lo merecemos lo explicaré más en el tercer punto. Así pude estar mejor con mi familia a pesar de que estas mismas peleas siguen pasando de vez en cuando, y aunque me afecte un poco sé que todo transcurrirá a la voluntad de Dios y a sus planes que son mejores que los míos. Aún con esto, seguía muerto por dentro. Algo que yo empecé seguía consumiéndome. La lujuria. Había tomado más conciencia sobre este problema, pero lo intentaba en todas mis fuerzas, pero siempre caía. No podía parar, era como si estuviera encadenado a algo. Comenzaba a deprimirme en ciertos lapsos por esto, recuerdo incluso una vez donde le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué dejaste a tu hijo morir por mí? Él era santo, él eras tú, él no había pecado y yo solo sigo fallándote, Señor. Pero él siempre me recordaba que me amaba, que su hijo murió para que yo pueda estar con él, y que todo tenía solución pero seguía intentando y no podía, hasta que llegó el segundo retiro de otra iglesia. Ante este retiro, mis cadenas fueron rotas. Desde ese entonces sabía que ahora podía, pero olvidaba un punto, no podía en mis propias fuerzas, dependía de Dios y me acerqué más a Él. Y finalmente puedo seguir tranquilo.
Porque no solo depende de lo teórico sino de la práctica, dejar incluso desde la mente mis acciones, porque lo que estás pensando son solo semillas de tus acciones, y tenía que cambiar eso. Hay muchos vídeos y shorts que me ayudaron con esto, e incluso el propio arrepentimiento con 2 personas que ya conocían a Dios incluso mejor que yo. Algo a aclarar, el hecho de que seamos humanos no significa que dejaremos de pecar, pero si realmente sigues a Dios, intentarás verdaderamente junto al dejar de pecar. Aún me falta en mi vocabulario a veces, pero sé que Dios me redarguye. Dios te perdona todo pecado, pero tampoco hay que abusar de su gracia haciendo lo que sea con esa justificación. Con esto ya conocen un poco más de mí y de Dios. Así que pasemos al siguiente punto. El verdadero e increíble Dios. Existen demasiadas religiones e ideologías actualmente, mayormente que vienen del hombre, y no busco faltar el respeto a nadie, pero intento que veas a Jesús, al incomparable Dios que está fuera de nuestro entendimiento. Ya sea con pistas que apuntan a la Biblia como los descubrimientos relacionados a la gran inundación de la cual salvó a Noé y a su familia, como actualmente testimonio de que Jesús, que es Dios, existió. Como dije, no me centraré en estos puntos, pero hablaré más a profundidad de Dios. Aquí vengo a hablar de Dios es 3 en 1, y seguirá siendo uno, son la misma persona, la misma naturaleza, pero en 3, no apartadas sino juntas en su propia naturaleza, siendo Padre, Hijo que es Jesús y el Espíritu Santo que es el que habita entre nosotros. Tal y como dicen los siguientes versículos, que son los que me encantan. Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio, la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho, aunque Dios está fuera de nuestro entendimiento, ya que Él, siendo creador, no puede ser creado, ya que es encajarlo en nuestras diminutas mentes algo tan increíble, pero esto de 3 en 1 pueden verlo como un control de televisión que sigue siendo un control a pesar de que hay varios botones que lo conforman. De ahí el argumento de la creación. Dios, Jesús creó el Big Bang, toda la vida apunta a un origen que es Dios, como que la vida viene de otra vida, que la razón viene de la razón y que el arte viene de un artista. Incluso los siguientes versículos explican esto y les daré mi interpretación. Génesis capítulo 1 del 3 al 4. Y dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios ordenó esto, porque todo lo que habita tiene que obedecer al Señor hasta la creación misma. En todo Génesis, incluyendo este pasaje, Dios ordena las distintas creaciones, la luz, el universo, la tierra, las aguas y la vida que viene de esta. Pero esto no significa que Dios no pueda crear, sino nos muestra su máxima autoridad sobre todo lo que existe y aparte Dios como tal, y como dice el siguiente versículo de Génesis. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Aquí podemos ver cómo Dios nos creó a su imagen, y también para que le adoremos, tanto hombre y mujer. Entonces, ¿por qué somos tan malos? Porque el pecado nos separa de Dios. Más tarde, como pueden saber, Adán y Eva cometen el primer pecado, desobedecer a Dios, y adquirieron el conocimiento sobre el bien y el mal, pero esta tierra está maldecida, explicada en el capítulo 3 versículos 17 al 19. Y por eso sufrimos, por eso todo está limitado, y también nosotros, que ahora nuestros cuerpos estaban contaminados y destinados a volver al polvo, y con nuestro libre albedrío, nuestra carne se volvió débil al pecado al estar apartados del Señor por el pecado. Pero Dios no nos abandonó ahí, y aunque explicaré más el peso de la muerte de Jesús en el siguiente punto, Él nos siguió amando, porque Dios es el verdadero amor, ya que no nos obligó a amarlo porque nos ama, eligió darnos propia decisión. Es tu decisión seguirle o no, pero verdaderamente seguirle. Si hoy escuchas esto es porque aún no es tarde, que aún tienes la oportunidad de escogerlo, y estar con Él después de la muerte terrenal. La Biblia es la palabra de Dios, porque Dios inspiró a hombres como Moisés, sus discípulos y más. Y no es casualidad que se encuentren estos libros con perfecta coherencia ahí dentro, porque fue la voluntad del Señor que habita fuera del tiempo mismo, y todo se inclina ante Él, porque es Rey de reyes y Señor de señores. La vida será injusta, ningún versículo lo niega. Pero Dios está ahí para levantarte cuando caigas. No dijo que la vida será color de rosas, pero tendrás a alguien más poderoso que ya venció a todo el mal, quien te cuidará y te resguardará si lo sigues.
Porque Dios mismo dijo en los siguientes versículos. Mateo capítulo 10 del 37 al 39. El que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En este mundo habrá persecución por su nombre, pero como nos dice Jesús, el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Ejemplos de esto son casi todos sus discípulos. Ellos o la mayoría murieron de formas terribles, torturas romanas a causa de esparcir su mensaje, pero aún a pesar de todo, es la voluntad de Dios que su mensaje siga aquí miles de años más tarde. Dios nunca te ha abandonado, el pecado te ha hecho alejarte de él, pero sus brazos siguen abiertos. Mientras respires tienes oportunidad de seguirle. Ve a la iglesia, a una verdadera iglesia donde crean en él, donde no sean hipócritas como los fariseos, que sabían de las escrituras y hasta lo acusaron de blasfemo. Ir a una iglesia verdadera te ayudará a estar en comunidad con más de los que lo siguen, y es mejor afrontarlo juntos ya que son el cuerpo de Dios, y Jesús es la cabeza. Ahora sí, pasemos al tercer y más fuerte punto. ¿De qué te ha salvado Dios? No sé si lo sepas, aunque este video está enfocado para todos realmente. Así que vengo a decir estas palabras. Dios te ha salvado del peor castigo posible. Tu muerte espiritual. Para entender más esto, abarquémonos a un versículo que ya leímos. ¿Se acuerdan de Galatas 5 del 19 al 21? Claramente aquí mismo dice especialmente en el último versículo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Créanme cuando les digo. El infierno no es para nada bonito. No es literalmente un lugar de llamas entre otras cosas. Aunque sí, la Biblia menciona fuego también lo menciona como oscuridad. Lo único certero de este lugar es que estarás apartado de Dios y sufrirás el castigo por tus pecados. Esta muerte espiritual. Porque Dios es más poderoso que todo y Él es el único que puede destrozar el espíritu. Jesús habla especialmente de un lugar donde hay rechinar de dientes. El peor castigo que no te puedes imaginar, no estar junto a Él. En este mundo a pesar de que mayormente habite el enemigo, todavía nuestro cuerpo es de Dios y es su templo. Lo poco de felicidad que hay se apagará. Porque Dios es el único que trae verdadero gozo. Ese es la verdadera paga del pecado, y aún así. Todos somos pecadores, ni uno solo, excepto Jesús, todos somos pecadores. ¿Qué significa esto? Que todos merecemos estar ahí, ¿cierto? Pues déjame contarte de alguien que todos conocemos su nombre. Jesús. El Hijo de Dios y Dios mismo. Él vino a la tierra, hizo milagros, pero él no vino a lo que mucha gente creía, que era derribar a Roma y que éste gobierne finalmente sobre todo. Todavía había algo pendiente, nuestra salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Jesús vino, y tal como un hombre vino. Pero él no era un pecador. Porque él no pecó. Nunca lo hizo. Era el hombre más inocente en todo este planeta. Que sanaba paralíticos, daba vista a los ciegos y sacaba demonios de la gente. Aún así, Él murió por nosotros. Imagínate, tal vez algún momento en tu niñez, te culparon por algo que tú no hiciste, qué feo sentimiento, ¿verdad? Entonces, Jesús siendo Dios, y el hombre menos pecador entre nosotros, pagó todos nuestros pecados. Porque fue latigado por látigos que hasta le sacaban la piel, fue abofeteado por romanos y líderes religiosos y fue obligado a cargar una cruz en tan mal estado, para finalmente ser crucificado ahí. Todos conocemos la crucifixión. Aún recuerdo cuando era un niño y quería que eso no hubiera pasado. Pero si eso no pasaba, ¿qué había de nosotros? Y aún con esta injusticia dijo Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en su peor momento Jesús nos demuestra misericordia. Después de haber sido traicionado por todos sus discípulos, al ni siquiera estar con él en el momento de su muerte junto a que Judas, a quien llamó amigo, lo vendió, y Pedro, quien dijo que moriría por él, lo negó 3 veces. Aún con esto, él murió, porque nos amó, y venció la muerte, y resucitó, tomó las llaves de nuestro destino que había sido aparentemente sellado desde Adán y Eva. Y ahora todos los que verdaderamente creen en Él, tendrán vida eterna con un nuevo cuerpo y junto a Dios en persona. No sé quién seas, pero Dios sí. Tal vez tal y como yo, estás o estuviste pasando por un momento donde el pecado parece simplemente imposible de vencer. Pero Jesús murió por ti, arrepiéntete de verdad, ve a una iglesia, participa ahí, ten momentos con Dios y lo sentirás.
Tus pecados ya fueron vencidos, si estás peleando con la lujuria tal y como yo. Recuerda, no la puedes vencer tú, ponte límites, busca a Dios y huye de todo pensamiento pecaminoso. Porque así dice la palabra de Dios. Dios te ha perdonado toda ofensa. Entonces Él solo te tiene una pregunta. ¿Quieres seguirme? Yo no soy perfecto, estuve en un abismo tal y como todos, pero Él me tendió de su mano cuando más lo necesitaba. Porque Él es el único y verdadero Dios. Dios que aún así nos ama. Y aunque no somos salvos por obras sino por fe, la fe también hará obras. Esto es algo que sentí que Dios me mandaba a hacer. Compartir lo que hizo en mí, y de quién es Él. No habrán momentos fáciles aún así. Tal y como te he dicho. Porque incluso seremos perseguidos, especialmente aún más en los tiempos finales. Hasta los propios discípulos de Jesús murieron torturados, pero ellos sabían que Jesús les dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aún no es tarde, si ves esto y aún estás respirando. Aún no es tarde. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para abrir la Biblia otra vez? ¿Qué esperas para volver a sus brazos otra vez? De Él dependemos nosotros y nadie más. Él derrumbó mi refugio ya que yo no dependía de los videojuegos, dependía de Él. Lo necesitaba a Él. Vuelve con Él. Él nunca se ha ido, tú te has apartado de Él. Pero aún así, Él sigue con los brazos abiertos. Tal y como el padre del hijo pródigo. Que cuando vuelvas a estar junto a Él, celebrará, porque ahora tú eres su hijo también. Y Él celebrará porque su hijo se perdió pero ahora ha vuelto. Sip. Aún queda un último punto, aunque es especialmente relacionado con este canal. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Se cancelarán proyectos? ¿Dejarás todo lo que has avanzado? No dejaré mis proyectos, ya que abarcan más la ficción como tal, ya que a la final me gusta contar historias creadas por mí, no se cancelarán ni dan on mod ni sprites. Y obvio que cada día estamos más cerca del Bitverse. Aún así, de vez en cuando volveré a hacer este tipo de vídeos, hablando de la verdad que Dios me ha mostrado. Este video no está hecho para mí, sino para Él y para que más personas puedan ver este video. De todas partes. Tal y como dije antes, si quieres dejar un comentario, por favor con completo respeto y aunque no esté seguro si revisaré los comentarios, si les pido que le den like a este video, para que llegue a mucha más gente. Y si les gusta mi contenido que hago normalmente, pueden suscribirse, claro esto es opcional, no soy quien para decirles qué hacer. Con todo esto dicho, gracias por todo. Especialmente gracias a Dios porque puedo avanzar con este sueño y superar cosas de mi vida personal. Les deseo lo mejor, que Dios los acompañe y así me despido. Adiós mis guachinangos.